Bienvenidos a la siguiente clase, la número 7 del módulo 1, Construcción Histórica de la Sociedad. Recordemos que esta es una clase que corresponde al primer ciclo, unidad 2. Iniciaremos con un repaso de la clase anterior con una mirada al contexto temporal. Cuando hacemos una referencia al contexto temporal, hace alusión al tiempo. En este caso, recordemos que antes de 1800, el periodo lo conocemos como colonia, y cuando ya se organizan los elementos para que se proceda a originar la primera Junta Nacional de Gobierno, se termina el periodo de colonia, y para 1810 se inicia la patria nueva, perdón, la patria vieja, con la captura del rey de España, Fernando VII. Esta situación va a ser bastante compleja porque para muchos habitantes de este territorio, la captura de Fernando va a originar que para algunos sea un motivo de disociación con España, y para otros va a ser un motivo de afianzar la fidelidad hacia el rey español. En primera instancia, recordemos que la península ibérica, que Fernando VII haya sido capturado, va a significar el origen de las juntas, ya sobre todo en la localidad de Sevilla. Y cuando esa noticia llega a Chile, bueno, acá los hijos de españoles van a decir, si en España se forman las juntas, ¿por qué no hacer una aquí en Chile? Y aquí hay gente capacitada para hacer gobierno igualmente. El periodo de Patria Vieja se va a iniciar en 1810 hasta 1814, periodo en que hay una vuelta atrás con respecto a los ideales monárquicos. Francia se ve invadida por Napoleón, y va a significar un periodo de reconquista. Se fortalecen los valores españoles, se va a terminar con los adelantos que se habían adquirido en la Patria Vieja, y este proceso va a terminar hacia fines de 1817, luego de que las tropas chilenas hayan sido derrotadas. Para 1818 se inicia un nuevo periodo histórico conocido como Patria Nueva. Aquí un eje importante tiene que ver con el periodo de Bernardo Higgins, que en la clase anterior vimos muchos de los aportes que él realizó. Y posteriormente, para 1823, se termina este periodo de Patria Nueva, y es importante en 1823 porque se declara la independencia de Chile. Y este hito es importante porque señalamos que en el proceso de formación de independencia, cada 18 de septiembre lo que celebramos es la primera constitución de Junta de Gobierno. El proceso de independencia en sí mismo es mucho más largo, y va a ser hacia 1823 cuando se publica el Acta de Independencia en la ciudad de Concepción. Tenemos aquí de apoyo una línea de tiempo de la independencia de Chile. En nuestro repaso, ¿cierto? En 1810 se crea la primera Junta Nacional de Gobierno. En 1811 el primer Congreso Nacional. 1814 una batalla conocida como el desastre de Rancagua. 1817 la batalla de Chacabuco. Y por último se inicia el proceso de reclamación de la independencia de Chile. Pasamos ahora a la clase número 7, que tiene que ver con la organización de la República. Este periodo, para algunos historiadores, es un periodo de organización de la República, y para otros es un periodo de desorden, de desgobierno. Pero aquí lo que tenemos que tener presente es que nuestro territorio es un territorio que no tiene una tradición democrática, no tiene una tradición de gobiernos políticos, de gobiernos de este territorio, no tiene experiencia de organización política sin mediar una dominación española.
Por lo tanto, cada decisión que se tome es en función a los elementos que se van presentando, pero no siempre responde a una reflexión basada en la experiencia o el conocimiento. Todo es nuevo. Por lo tanto, algunas decisiones van a ser acertadas y otras no. Por eso para algunos es un periodo de formación política más que todo, mientras que otros lo ven como un periodo de inestabilidad política. Hay dos miradas frente a lo mismo. Yo les propongo a ustedes ver este periodo como un periodo de aprendizaje político, puesto que Chile está recientemente independizado del dominio español, que fue por más de 3 siglos, por lo tanto hay una mentalidad muy colonial todavía, que de hecho todavía existe en nuestra sociedad en muchos elementos actuales. Entonces les fue muy difícil a los criollos dar inicio a esta etapa de formación o de organización de la República. ¿Ya? La parte jurídica, primero hubo reglamentos constitucionales, después constituciones propiamente tal. Y algunas de las constituciones creadas tampoco dieron el ancho, como por ejemplo la Constitución Moralista de 1823, donde normaba más bien el comportamiento de la sociedad más que los límites jurídicos o los lineamientos jurídicos que tiene que tener una carta magna. Luego, con la Constitución Federalista de 1826 quiso organizarse Chile al estilo norteamericano, que está organizado por unidades territoriales, ¿ya? Pero eso en Chile tampoco funciona porque todas las regiones de nuestro país tienen una cultura distinta, tienen vocaciones económicas muy distintas, por lo tanto, tampoco eso dio resultado. Ya para la Constitución de 1828 fue una constitución un poquito más estable, hasta que ciertamente va a originarse en 1833 una constitución conservadora basada en los principios de Diego Portales, que es un personaje en el periodo conservador. Aquí tenemos una tabla donde la élite de la época se va a subdividir. Los conservadores van a ser conocidos como pelucones y los liberales como pipiolos, y cada uno ciertamente con sus propias orientaciones políticas. Y estos lineamientos, digamos, va a regir los gobiernos, primero pelucones y también pipiolos. Se van a ir alternando en el poder. Sugerencia: una serie de televisión que se conoce como Héroes, la gloria tiene su precio. Yo sugiero que la puedan ver. Este es el capítulo de Diego Portales y mediante esta serie de televisión ustedes pueden adentrarse e imaginarse con mayor facilidad cómo era la vida política, social, cultural y religiosa inclusive del periodo que nosotros estamos estudiando. Si bien hay algunos hechos que no son propiamente históricos, pero en sí la serie responde, digamos, a la necesidad que tenemos, que es imaginarnos la época y tener una idea muy cercana a Diego Portales. Ahora, yo también quiero dejar en claro que no es para que ustedes se conviertan en portalianos, sino que también ustedes puedan hacer una crítica, porque hay cosas que gustan de Diego Portales, pero hay otras medidas políticas, económicas y sociales que él no nos satisfacen, digamos, que son bastante criticables y más a los ojos desde la actualidad. Muchas veces Diego Portales hizo medidas muy cruentas, pero en lo privado él no las cumplía. Por ejemplo, él fue un partidario férreo de terminar con las chinganas, que eran los espacios de recreación. Sin embargo, él después sí las frecuentaba, digamos. Entonces hay bastantes contradicciones y por eso es un personaje criticable desde nuestra perspectiva. ¿Ya? Entonces también tener un cuidado hasta que cierto punto nosotros
le damos realmente la categoría de héroes. Pasando a otro periodo, la República Conservadora, este va de 1831 a 1860. Esta República Conservadora se caracteriza porque la Constitución de 1833 dice que el presidente de la República debe estar 5 años en el poder, pero como para ese tiempo había una verdadera maquinaria electoral, ellos se encargaban de salir reelectos por 5 años más. Por lo tanto, cada presidente estuvo 10 años en el poder y también este periodo es conocido como el periodo de los decenios, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un delito conocido como cohecho, que es comprar votos, eso era parte de la política de aquella época sin mediar control alguno. Características del periodo conservador: el periodo de consolidación política, el ideal portaliano que busca un gobierno centralizado, fuerte, donde no tiene importancia la opinión de la ciudadanía y la que está considerada es la opinión solo de los hombres, nada más. ¿Ya? Es un periodo de recuperación económica. Recordemos que después de la independencia Chile queda endeudado con un empréstito a Inglaterra. Hay un personaje que se llama Manuel Rengifo, conocido como el mago de la finanza, que va a ser quien va a tener números azules en la economía del país. Ahora, estas medidas que tomó Manuel Rengifo también son criticables porque si bien se pudo subsanar la economía en cierto grado, eso fue a costa de las personas más necesitadas del país. Van a haber hitos importantes como el descubrimiento de la minería de la plata, del cobre y del carbón. Y estos descubrimientos en plata, cobre y carbón también tienen una consecuencia muy importante donde van a aparecer nuevos ricos vinculados a la minería, quienes para acceder a poder, muchos de sus hijos los van a casar con herederos de latifundistas, de tal manera que entre ellos van a ir conservando el poder entre familiares. Cada uno de estos personajes va a ser una persona económicamente, digamos, extremadamente millonario. Por ejemplo, Matías Cousiño, más conocido por el Parque Lota, dado la explotación del carbón que se hizo en esa parte. Ya menciono el Parque Lota, que es lo más conocido. También es un periodo de grandes avances intelectuales. Llegan bastantes extranjeros a hacer un gran aporte, como Andrés Bello, ustedes son fundador de la Universidad de Chile. En el arte, Mauricio Regendas, Alejandro Chicarelli, Claudio Gay, Ignacio Domeyko. Y desde el punto de vista intelectual, la generación de 1842, compuesta por chilenos, también va a ser un hito cultural importante. Y surge la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Hay un periodo de expansión territorial hacia el norte del país y hacia el sur. Y aquí puse una imagen del fuerte Bulnes, que fue dentro del periodo del presidente Bulnes. ¿Ya? ¿Por qué importaba extender los territorios hacia el norte? Por intereses económicos, como son las guaneras, ¿ya? Porque los guanos eran ocupados como fertilizante de la tierra, y también hacia el extremo sur con la ocupación del estrecho de Magallanes. Y en lo que es hoy día la 10ª región, o región de los lagos, mejor dicho, la colonización alemana. Sin embargo, también van a existir incidentes políticos muy importantes como la lucha de poder entre el Ejecutivo y el nombramiento de un personaje de la iglesia con un puesto muy menor, que es un sacristán, pero ese personaje con un cargo menor va a provocar una gran ruptura con el gobierno, donde van a aparecer tendencias políticas muy apegadas a la Iglesia Católica y van a ser conocidos como los ultramontanos, es decir, más allá de las montañas, vinculados haciendo alusión al Vaticano. De allí el dicho: más papitas que el papa. Presidente del periodo
y sus obras del periodo conservador tenemos a José Joaquín Prieto, del año 1831 a 1841, Manuel Bulnes, de 1841 a 1851, y Manuel Montt, de 1851 a 1861. Y aquí ustedes pueden ver bajo las imágenes las obras de cada uno de ellos, que son importantes que ustedes las consideren. Ahora bien, terminado el periodo conservador, da origen al periodo liberal. Y aquí encontramos a 5 presidentes: José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Para quienes son de la novena región, José Manuel Balmaceda está muy ligado a la construcción del viaducto del Mayeco, que es bajo su periodo. El periodo liberal en Chile responde a lo que estaba pasando en el mundo en aquel tiempo. Siempre fue un modelo a seguir Inglaterra y Francia, lo cultural, y esto también lo es. Y llegan esta influencia de Chile por los viajes de muchos jóvenes que eran aristócratas, ven estas nuevas ideas y las traen a Chile y las comparten en la sociedad de aquel tiempo. Importantes intelectuales del periodo liberal: José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquer. Este último, por ejemplo, fue intendente de Santiago, y a él se le deben grandes adelantos de la ciudad en Santiago para quienes han tenido la oportunidad de ir, ¿cierto? Como esos cerros que están en el centro de la ciudad y que son visitados. Diego Barros Arana, un gran escritor, tiene un extenso volumen de historia de Chile. Francisco Bilbao, en el mundo de las letras, lo mismo que José Victorino Lastarria. Este es un periodo muy fecundo en el ámbito educativo. Las mujeres ya pueden integrarse a estudios universitarios, así de trascendente este aspecto. En 1870, recordemos a Elisa, que ya su nombre una estación del Metro Santiago, que fue una de las primeras médicas en Chile, ya que se ha favorecida con esta ley, y otras pioneras en otras áreas de la profesión. Para 1881 ya puede ingresar la primera mujer a la Universidad de Chile. Aquí dejo una diapositiva con cada uno de los presidentes del periodo que estamos haciendo referencia y sus respectivas obras. Y también señalar que este periodo termina en 1891 con una gran revolución en la cual el presidente Balmaceda decide poner fin a su vida suicidándose. La serie Héroes también tiene un capítulo dedicado a Balmaceda. Si pudiesen verlo, también le ayudaría a comprender este periodo. En Manos a la Obra dejamos un texto que es el reflejo de Diego Portales, ya una persona a quien le interesaba mucho el dinero. Él conoció el mundo del dinero muy pequeño porque su papá trabajaba en el Palacio de Moneda y él de muy chico aprendió a hacer monedas. Él trató de tener negocios con el Estado. Él, mediante una empresa con SEA y compañía, ellos trataron de vender ciertos productos que el Estado en su momento, digamos, cauteló, como por ejemplo la venta del tabaco, de juego de azar, y comisionó a Diego Portales para que él lo venda junto a su socio comercial José Manuel Sea, creando un impuesto que se llama estanco del tabaco. Y ellos, digamos, monopolizaron la venta de estos productos. Entonces, por una parte, él tiene una idea de gobiernos fuertes, centralizados, pero en la interna, como dicen los deportistas, él por su parte hacía uso de las franquicias que da el gobierno para conformar una empresa. Ahora, que le haya ido bien en su negocio, eso es otro tema. Bueno,
dejamos aquí un texto sobre lo que Diego Portales piensa sobre la democracia y se le pide a ustedes en manos a la obra que ustedes traten de identificar cuál era la forma de gobierno o el pensamiento de Portales sobre un gobierno ideal. Ahora, dando una mirada a la actualidad chilena, ¿qué elementos de la actualidad chilena ustedes podrían asociarlos con esta mentalidad política portaliana? ¿Ya? Hay periodos cruentos en nuestra historia que también se pueden vincular a este ideario portaliano de un gobierno fuerte. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Bien, eso sería la clase por hoy. Muchas gracias por su atención y espero pronto saber de ustedes. Muchas gracias. Quería decir que Diego Portales tiene que ir con Pinochet. Ya, ahora, ¿cómo subo la clase al...? Ya, habría que esperar a que cargue en la carpeta. Ya. Ya, finalice la sesión. La reunión. ¿Estás grabando? No, no. Ya. ¿Finalizar para todos? Sí.